¿cuál es de los libros que has ilustrado de Hinojosa? ¿Qué tiempo te has tardado más en ver el personaje y designarlo y trazarlo? Mira, te voy a contar una cosa. El libro que Pancho Hinojosa se tardó menos en escribir, no sé si ya te sabes esta historia, es La peor señora del mundo. Sí. Es un libro que Pancho le escribió como en 13 horas, de una sentada se le echó, ¿no? Es decir, se le ocurrió en la noche y se paró a las 4 de la mañana a escribirlo, le amaneció y todo eso, y ya para la tarde ya lo tenía hecho. Y en cambio hay cuentos que tiene, como Un sábado de domingo a lunes, que se ha tardado 11 años en hacer. Sí. Es decir, el planteamiento sale en un momento dado, la idea sale un año y después lo va elaborando. El trabajo del ilustrador es muy distinto al trabajo del cuentista, al trabajo del escritor. Yo te lo digo porque también he escrito cuentos y luego hasta los ilustro, ¿no? Y sí es muy distinto porque el escritor siempre trabaja con conceptos. Y trabaja con conceptos, y al trabajar con conceptos, los conceptos se pueden elaborar, se pueden pulir, y los conceptos con mucha frecuencia tú los tienes que someter a la prueba del tiempo. Digo, el cuento de La peor yo creo que no necesitaba nada, yo creo que el propio Pancho se dio cuenta que había escrito una obra maestra, ¿no? Y por eso luego lo dio al editor. Pero con mucha frecuencia, es decir, cuando a los ilustradores nos dan el libro, es porque ya tienen una fecha de publicación. Entonces no nos dan tanto tiempo para ilustrarlo. Yo estoy seguro de que si a mí me dieran fechas abiertas para ilustrar las cosas, los libros saldrían mejor, pero habría hecho muchos menos, ¿no? Ahora, necesitaría que me pagaran bien para poder aguantar eso, porque tampoco crees que es un trabajo tan bien pagado, ¿no? Entonces, en general, para los libros de Pancho, pues yo me he tardado entre 1 y 3 meses en hacerlos, ¿no? Es decir, en el entendido de que no es lo único que hago en el proceso, ¿no? Pero de uno a 4 o 5 meses, más o menos. Entonces pues, te los tomas con calma y los vas haciendo poco a poco y los vas sacando y todo eso. Y ahora te digo, de veras es un placer trabajar para Pancho y para Juan. Hacer los cuentos para Juan es también divertidísimo. Y para Elena también. Porque Juan de repente tiene unas imágenes que son increíbles. Vamos a sacar próximamente en el Fondo de Cultura Económica una reedición de un cuento de Juan que se llama La autopista Sanguijuela. No sé si lo conozcan. Es un súper cuento. Es un cuento fantástico, muy bien escrito, muy redondo, etc. Pero Juan de repente tiene unas imágenes que no las puedes creer. En ese cuento hay un chofer de autobuses, un chofer de autobús que está todo arrugado. Entonces, lo que es fantástico es que un día uno de los personajes protagónicos se acerca a ver la piel, a ver el rostro del chofer y se da cuenta que las arrugas son en realidad el mapa de la carretera. Perdón, es una imagen increíble, ¿no? Es una imagen así como de Magritte, ¿no? Se le ocurrió, es una imagen que cuaja todo. Es decir, el oficio del Señor está tan metido en él que ya se le tatúa en la piel, ¿no? Entonces, bueno, es divertido hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y claro, pues el chiste de todas estas cosas es que nosotros lo tenemos que disfrutar. Si Pancho como escritor, y Juan como escritor, y Nacho Padilla como escritor, y Elena Poniatowska como escritora, no disfrutan su cuento para niños, como si fueran niños, el cuento no les va a gustar a los niños. Y lo mismo me pasa a mí como ilustrador. Yo cuando me pongo a ilustrar estos cuentos me siento como un chamaco haciendo travesuras, me siento como el niño que está haciendo la caricatura de la maestra. Y es padrísimo. Ahí yo me divierto. Si no me divierto es que algo estoy haciendo mal. No sé si contesté tu pregunta. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. A ver, el maestro. La maestra. La señorita. ¿Tú? No, tú. No. Ahí hay una niña que tiene unas... Sí. A mí me gustan mucho sus cuentos porque aprendemos muchas cosas y nos divertimos. Yo
no sé si es importante que aprendas, pero sí es importante que te diviertas. Entonces te lo agradezco mucho. A ver, el joven de allá, por favor. ¿Por qué se llama el fisgón? ¿Por qué me dicen el fisgón? Ya empezamos con preguntas difíciles. Te voy a contar. Cuando yo empecé a trabajar, yo empecé a trabajar en el periódico 1+1 y me invitaron a hacer una historieta. Y la verdad es que construir un personaje de historieta es muy complicado. Y yo no lo sabía hacer. Entonces lo que hice es que me inventé un personaje que era un metiche, al que le pasaban cosas. Y entonces le puse al personaje el nombre del fisgón, porque era un fisgón. Era un tipo que iba donde nadie lo llamaba, a fisgar, a meter sus narices, etc. Pero como el personaje era narigón y encorvado y todo eso se parecía a mí, y entonces me empezaron a decir a mí el fisgón. Y fíjate que yo hasta entonces me firmaba como cuentagotas por una razón muy sencilla, porque así me salían las ideas a cuentagotas. Tenía que exprimir la cabeza para que me saliera una idea aunque fuera sonsa. Entonces yo me di cuenta que el apodo de fisgón era muy bueno para un caricaturista. Y te voy a decir por qué, porque fisgón en español clásico no solamente es un metiche, no solamente es un curioso impertinente, no solamente es un voyeur. Un fisgón es el que se burla de los demás. Y eso es un muy buen apodo. Es decir, imagínate, un caricaturista es eso. Es un curioso, es un impertinente y es alguien que se burla de los demás. Entonces adopté el seudónimo, me lo quedé. Y bueno, pues ya que lo adopté como caricaturista, pues también lo adopté como ilustrador. Porque me invitaron a colaborar, a ilustrar libros para niños, porque yo hacía caricatura política. Cosa que, déjame decirte, no es tan poco usual, es bastante común. Muchos de los ilustradores de libros para niños de Europa son caricaturistas políticos y combinan las dos cosas sin ningún problema. De hecho, si ustedes recuerdan las imágenes de Alicia en el País de las Maravillas, las primeras ilustraciones del libro de Lewis Carroll las hace un señor que se llama John Tenniel. Y ese señor era un caricaturista político. Igual en Inglaterra hay un ilustrador de libros para niños que es fantástico, que se llama Ralph Steadman. Y Ralph Steadman es también un caricaturista político. Entonces, yo no sé por qué, pero con frecuencia nos llaman a nosotros a hacer estas cosas. Supongo que nos llaman por una razón muy sencilla y muy práctica. Los caricaturistas políticos tienen que sacar un cartón de un día para otro. Entonces tienen que terminar un dibujo en una tarde o en unas horas. Entonces, cuando a los editores se les atora un libro y lo necesitan ilustrar rápido, pues llaman a alguien que lo saca rápido. Pues llaman a caricaturistas políticos. ¿Sí me explico? Yo supongo que es por eso que nos llaman. Para mí, perfecto. Tú tenías una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste un niño? Pues ahorita. Digo, en términos, supongo que el registro nacional, el censo no estará de acuerdo conmigo, pero espero que ustedes sí, ¿no? Es decir, yo creo que siempre que uno hace este tipo de trabajos, uno tiene que ser niño, si no funciona. Y se tiene que divertir como niño. Bueno, con lo que dijiste ahorita, tengo una pregunta. Mencionaste que al principio te pusiste el cuentagotas porque así te salían en gotas las ideas. Se me hace como muy grande el contraste, digamos, con tu labor actual de, pues, tener que sacar un cartón así de un día para otro, en unas horas. Entonces, ¿cómo lograste llegar a ese flujo creativo tan, pues no sé, tan fluido como ahora se ve que lo practicas así? No es tan fluido, ¿eh? Sigo haciendo las cosas a cuentagotas. Lo que pasa es que te piden muchas, entonces tienes que hacer un chorro de cosas, ¿no? Pero sí es yo creo que
ocurre a toda la gente que escribe o que dibuja, a toda la gente que yo conozco que hace eso y que funciona. Lo que hace es que acaba construyendo un oficio. Es decir, lo que importa muchísimo poder tener solvencia profesional, ¿no? Que tú puedes decir que si te encargan algo lo saques aunque sea mal, ¿no? Claro, lo ideal es hacerlo bien, pero eso no siempre pasa. Entonces, el chiste es, mira, y te lo voy a resumir con una frase que me dijo una vez uno de los historietistas que yo más admiro, que es Will Eisner. Hay un historietista norteamericano que se llama Will Eisner, que es fantástico. Él es el que hizo el personaje del Spirit, ¿no? Y hace unas historietas de locura. Y yo lo conocí una vez en la Ciudad de México, en una convención, y yo le dije, oye, ¿y cómo podías sacar una historieta en 8 días? Y me dijo una cosa que es fantástica. Dice, es que soy muy bueno haciendo trampa. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los que tenemos el oficio de periodista. En general, los periodistas lo que sabemos hacer es que somos buenísimos haciendo trampas. Es decir, tenemos atajos, tenemos recortes, sabemos que si estás en tal hora y estás en tal presión, tienes que hacer tal cosa para sacar algo que sea más o menos decente, en fin, ¿no? Incluso yo hago trampas que son un poquito burdas, pero pues las hago. Te voy a contar una. De repente me pasa que estoy en una reunión o estoy lo que sea. Entonces hago un dibujo de 2 personas platicando. Y hago el dibujo y lo trato de hacer bien, etc. Entonces, de repente, si me retrasé en mi caricatura y veo que no me da tiempo para hacer el dibujo, saco un dibujo ya hecho y pongo 2 globitos y lo traduzco en 2 globitos y pongo a 2 señores hablando y pareciera que el dibujo está muy bien hecho, está muy trabajado. Y no, es una trampa. Pero es una trampa válida, ¿no? Es decir, que al final de cuentas, ¿qué culpa tiene el lector de que tú estés muy atareado o de que no se te ha ocurrido nada? Por lo menos dale un buen dibujo, ¿no? Pero pues son trampas, pero se valen, ¿no? Son parte del oficio. Es decir, es como lo que llaman tablas de repente, ¿no? Los actores, que de repente se les olvida un parlamento, pero tienen cómo hacerse mensos mientras se acuerdan del parlamento y pueden entretener a la gente y hacer la mensa mientras que la gente piensa que sí se le están ocurriendo cosas padrísimas y el otro nada más está tratando de acordarse de lo que tiene que decir, ¿no? Pero eso son tablas, por eso se llaman tablas, ¿no? Es decir, saber qué hacer ante la presión del trabajo. Eso es todo. Pero no creas, es decir, detrás de cada una de estas cosas hay muchísimo trabajo. Es decir, no es algo que... Ahora, es trabajo hecho con gusto. Si no está hecho con gusto no sirve, pero hay muchísimo trabajo. Y lo tienes que disfrutar. Esa es la base de todo este tipo de oficios, ¿no? En fin. No sé si hay alguna otra pregunta más. Sí, a ver. Hace rato te platicaste que cuando encontraste que dibujaste al hijo de Pancho. Exacto. Me recordó mucho la historia, no sé si la conozcas, del grabado de Alberto Durero. No. Bueno, te la platico así rápidamente. Alberto Durero, que era un grabador de hace siglos, ¿tú sabes? Dibujó la primera imagen del rinoceronte. Sí. Con las historias que él había escuchado. Afortunadamente tuve esa imagen y es muy parecida a lo que él escuchó. Me parece muy increíble tu oficio o que lo que tú hayas descubierto, que dibujaste según lo que te describía el personaje, haya sido tan cercano a la realidad, ¿no? Sí. Me imagino que ha de ser muy bonito que puedas dibujar algo a partir de tu imaginación y algo descrito. Y la pregunta va hacia, ¿tú crees que se pueda ilustrar cualquier historia, cualquier cuento?
A ver, te voy a hacer una reflexión sobre lo primero que me dijiste. Mira, yo no me sabía la historia de Durero. Yo pensé que Durero, si tenía alguna referencia o que alguien le había boceteado el rinoceronte, no sabía que no lo había visto. Me parece fantástico. Yo te voy a decir una cosa. Cuando yo vi al hijo de Pancho y vi que yo lo había dibujado sin conocerlo, yo sentí que había entrado a la dimensión desconocida. Yo sentí de veras así que entraba a la Twilight Zone, que entraba en una zona así oscura y son de esos momentos en los que la realidad como que se te desdobla, ¿no? Y sientes, es una sensación muy loca, es una sensación así muy alucinante, ¿no? Yo vi al niño y dije, yo no lo podía dejar de ver y me quedé así mudo durante un ratito. Y me dije, ¿qué te pasa? No, pues es que yo lo dibujé a él. ¿No? Es que sí, ¿pero qué no lo conocí? No lo conocía, es la primera vez que lo veo. En fin, y es muy loco. Y ahora, yo sí creo que cualquier historia se puede ilustrar. Incluso